Estados Unidos no tiene una policía. Que quede claro desde el principio, porque te han vendido una mentira preciosa con luces azules y rojas. Lo que tiene Estados Unidos es un ecosistema. Una sopa de siglas que compiten entre sí por presupuesto, por jurisdicción y sobre todo por prestigio. Porque en el fondo, todo esto va de quién se cree más importante que quién. Imagina un país donde 5 cuerpos distintos pueden aparecer en la misma escena del crimen y lo primero que hacen no es resolver nada, sino discutir de quién es el caso. Bienvenido. Esto no es un cuerpo de seguridad. Es una familia enorme y disfuncional en la que nadie se habla. Todos llevan pistola y cada uno está convencido de que los demás lo hacen todo mal. Vamos a conocerlos, de arriba a abajo, por orden estricto de lo mucho que se creen. Y arriba del todo, mirándolo todo por encima del hombro, con un traje que probablemente cuesta más que tu coche, están los del FBI. Es el hermano mayor que sacó buenas notas y no te deja olvidarlo jamás. Si el resto de los cuerpos son gente que trabaja, el FBI es gente que da ruedas de prensa. Piensa en el niño de la clase que levantaba la mano antes de que el profesor terminara la pregunta, y ahora imagínatelo con una placa dorada, un máster en Derecho y permiso legal para pinchar tu teléfono. Van de oscuro, siempre de oscuro, con unas gafas de sol que no se quitan ni dentro de un sótano, y llevan esa cazadora azul con las letras FBI en amarillo gigante a la espalda. Porque si vas a arruinarle el día a alguien, que al menos sepa quién ha sido. Se forman en Cuántico, que ellos pronuncian con el mismo respeto con el que otros dirían Harvard, y salen de allí convencidos de que son analistas, criminólogos, perfiladores y, en general, la única gente inteligente en un radio de 1000 kilómetros. Tienen una unidad entera dedicada a meterse en la cabeza de los asesinos en serie, y no dejan que lo olvides, porque cada conversación con un agente del FBI acaba, de una manera u otra, mencionando que ellos elaboran perfiles psicológicos mientras los demás simplemente detienen gente. Hablan despacio, con frases cerradas, como si cada cosa que dicen fuera socavar en un informe. Y su manía característica, la que define a todo el cuerpo, es aparecer en mitad de una investigación que llevaba meses currándose la policía local y decir aquella frase que en Estados Unidos provoca más odio que cualquier atasco. A partir de aquí nos encargamos nosotros. Llegan, te quitan el caso, se llevan las cajas de pruebas, no te dan las gracias, y si sale bien, salen ellos en las noticias. Por eso todos los demás cuerpos los detestan con un cariño muy particular. Esa mezcla de envidia y desprecio que solo se le tiene a alguien que gana más que tú, y encima lo sabe. Pero seamos justos, porque debajo del traje también hay un funcionario que lleva 14 horas sin dormir, persiguiendo a alguien de verdad peligroso, mientras se pregunta por qué nadie en toda la agencia le devuelve nunca una llamada. Y si crees que el FBI es arrogante, espérate a conocer a la gente que ni siquiera reconoce que existe. Porque en un escalón que ellos consideran superior, aunque nadie se lo haya concedido oficialmente, flota la CIA. La CIA es ese primo del que la familia habla en voz baja y del que nadie sabe muy bien a qué se dedica, solo que viaja mucho y nunca cuenta nada. Si el FBI investiga dentro de casa, la CIA opera fuera, en el extranjero, en la sombra, en países cuyos nombres no vas a oír pronunciar jamás. No tienen jurisdicción dentro de Estados Unidos, cosa que les recuerdan constantemente y que a ellos les resbala por completo. No llevan placa, no llevan uniforme, no llevan las letras a la espalda, porque el objetivo de la CIA es que no sepas que hay un agente de la CIA en la habitación. Y si lo has visto, es que no era de la CIA. Trabajan desde Langley, un sitio que técnicamente no existe en ningún mapa de tu memoria. Y su respuesta a cualquier pregunta directa es una obra maestra del idioma. No podemos ni confirmar ni desmentir esa información. Con eso te despachan una guerra entera. Su presupuesto es secreto, sus operaciones son secretas, sus éxitos son secretos y, muy convenientemente, sus fracasos también. Conducen coches que no llaman la atención, se alojan en hoteles a nombre de nadie, y cuando les preguntas a qué se dedican en una cena, la respuesta siempre es algo aburridísimo y vago del tipo: trabajo para el gobierno, en análisis, ya sabes, papeleo, precisamente para que dejes de preguntar. Y funciona, porque nada mata una conversación más rápido que alguien que dice trabajar en análisis. Miran al FBI como si miras a un policía municipal con ínfulas, gente que juega a los detectives con orden judicial, mientras ellos juegan al ajedrez con el mundo. El FBI, por su parte, los ve como una panda de universitarios ricos que se creen personajes de película de espías y que nunca, jamás, comparten un dato con nadie. Y, sin embargo, detrás de tanto misterio, hay una persona que no puede contarle a su propia madre en qué trabaja, que envejece guardando secretos que le pesan, y que empieza a olvidar si esa parte de sí misma sigue existiendo o también es información clasificada. Bajemos un poco, a un mundo más ruidoso y con muchas más puertas rotas. Porque mientras esos dos discuten sobre quién es más listo, la DEA está entrando en una casa a las 5 de la mañana gritando. La DEA es el compañero de piso que se toma todo demasiado en serio y siempre está en modo operativo. Su vida entera gira alrededor de una sola cosa:
las drogas, y llevan décadas librando una guerra que, seamos sinceros, no van ganando, pero que les da un propósito envidiable. Su estética es inconfundible. Chaleco negro con las letras DEA en blanco enorme, gorra a juego, y esa energía de quien lleva ya 4 cafés y ha desayunado adrenalina. Su fantasía es el cártel, el gran capo, la incautación de toneladas apiladas para la foto. Pero su día a día real es mucho más de agente encubierto con perilla dudosa y demasiada colonia, intentando parecer un traficante en un aparcamiento mientras lleva un micrófono pegado al pecho. Se pasan la vida infiltrados, así que hablan un idioma mezcla de argot callejero y jerga de informe policial que no engaña absolutamente a nadie. Su coche soñado es el todoterreno negro sin distintivos. Su banda sonora mental es un helicóptero de fondo, y su momento de gloria es apilar fardos incautados sobre una mesa para la foto con la bandera detrás. Los demás cuerpos los ven como los adictos a la acción de la familia, gente que confunde cada caso con una película. Y hay una rivalidad muy real y muy antigua con el FBI por quién se queda con las grandes operaciones de narcotráfico, que suele terminar con los dos cuerpos pisándose la misma investigación, montando cada uno su propia vigilancia sobre el mismo sospechoso, sin haberse dicho absolutamente nada, hasta que un día se encuentran los dos escondidos en la misma esquina. Y aún así, detrás del chaleco, hay alguien que ha visto de cerca lo que las drogas le hacen a la gente y que sigue creyendo, con una fe casi conmovedora, que su trabajo cambia algo. Y ahora prepárate, porque llega la agencia cuyo nombre completo es, sencillamente, una lista de las cosas más divertidas que un adulto puede hacer. Alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. La ATF suena menos a agencia federal y más al inventario de la peor y mejor fiesta de tu vida. Es un cuerpo entero dedicado a regular exactamente aquello que a media América le gusta hacer un sábado por la noche, lo cual les da una personalidad de aguafiestas cósmico. Imagínate que existiera un ministerio de las cosas peligrosas y guays. Pues esos son ellos. Se pasan el día vigilando destilerías, contrabando de tabaco, tráfico de armas y su gran especialidad, cosas que explotan, de modo que tienen agentes cuyo trabajo literal es hacer estallar objetos en un campo para estudiar cómo estallan. Y luego está su fama, esa reputación digital que arrastran por internet y que ellos odian. La de la gente que entra en una casa y lo primero que hace es tener un problema con el perro de la familia. Es un chiste cruel que se ha vuelto meme y que ellos cargan como una cruz en cada redada, hasta el punto de que hoy piensan más en el perro que en el sospechoso. El resto de cuerpos no sabe muy bien dónde colocarlos, porque hacen un poco de todo y nada del todo, y siempre queda la pregunta incómoda de por qué el alcohol, el tabaco y los lanzallamas dependen todos de la misma oficina. Pero al final del día, detrás de la fama y del meme, hay un agente que se juega el tipo con material explosivo de verdad y al que le gustaría, aunque solo fuese una vez, caerle bien a un labrador. Cambiemos de época, porque el que viene ahora es más viejo que el propio país tal y como lo conoces. Los US Marshals son los abuelos de todo esto, el cuerpo federal más antiguo, fundado en 1789, cuando todavía se resolvían las cosas a caballo y a tiros en una calle de tierra. Y esa herencia la llevan puesta como una hebilla de cinturón. Si el FBI es Harvard, los Marshals son el Western, la estrella de sheriff federal en el pecho, la caza del fugitivo, ese aire de que ya perseguían forajidos cuando los demás cuerpos ni existían. Su trabajo es de los más de película que hay, atrapar a los que se han fugado, escoltar a los presos federales, proteger a los jueces y los tribunales y llevar el programa de protección de testigos, es decir, coger a una persona, borrarla del mapa y darle una vida nueva en una ciudad de la que nunca has oído hablar. Cuando piensas en un Marshal, piensas en Tommy Lee Jones persiguiendo a alguien por una presa, y ellos lo saben, y viven de esa imagen encantados. Son también los que trasladan a los presos federales encadenados de una punta a otra del país, los que se sientan en la sala vacía del tribunal antes de que llegue nadie para asegurarse de que todo está en orden, y los guardianes de esa gente que testificó contra alguien muy peligroso y que ahora vive con otro nombre en un pueblo cualquiera, regando el césped como si nunca hubiera tenido otra vida. Los demás cuerpos los respetan a regañadientes, porque tienen pedigrí, pero también los ven un poco como el tío mayor que cuenta siempre las mismas batallitas del salvaje oeste. Y sin embargo, cuando de verdad se escapa alguien peligroso, todos miran hacia el mismo sitio, hacia el hombre de la estrella, porque hay cosas que solo sabe hacer quien lleva 200 años haciéndolas. Y ya que estamos hablando de gente que protege a personas importantes, tal vez sea buen momento para hacer una pausa mínima. Mira, no te voy a presionar porque no soy el FBI, y esto no es un interrogatorio. Pero si te estás quedando hasta aquí, técnicamente el algoritmo de YouTube tiene jurisdicción federal sobre este canal, y darle a suscribirte cuenta oficialmente como cooperar con la investigación. No cambia nada en tu vida, no vas a dormir mejor, pero al menos el algoritmo pensará que colaboras y no tendremos que abrirte una ficha. Piénsalo como firmar un papel sin leerlo, que es como se hacen aquí la mayoría de las cosas.
Y ahora seguimos, que todavía nos quedan las gafas de sol más famosas del mundo. Porque hablando de proteger a gente importante, nadie lo hace con más estilo ni con menos sentido del humor que el Secret Service. El Secret Service es el guardaespaldas definitivo, el que está dispuesto literalmente a recibir una bala por alguien a quien probablemente no ha votado. Su imagen es un icono planetario, traje oscuro impecable, gafas de sol incluso cuando está nublado, la cara de piedra de quien no se ha reído desde el instituto, y sobre todo ese detalle que los define para siempre, el pinganillo en la oreja con el cablecito rizado que se pierde bajo el cuello de la camisa. Los ves corriendo al lado de la limusina presidencial, hablándole a su propia muñeca, escaneando una multitud entera en 2 segundos, buscando la única cosa que va mal. Aquí viene el dato que nadie recuerda. El Secret Service nació para perseguir a falsificadores de dinero, no para proteger presidentes. Así que técnicamente, su trabajo original era vigilar billetes falsos, y todavía hoy lo siguen haciendo, aunque nadie asocia a estos armarios con gafas de sol con delitos financieros. Usan nombres en clave para todo, hasta para el edificio y para los hijos del presidente. Hablan lo justo, se comunican con miradas y gestos mínimos y tienen ese aire de intensidad permanente que hace que los demás cuerpos los vean como los más disciplinados y también como los más incapaces de disfrutar de una barbacoa. Nadie los ha visto reír, nadie los ha visto comer, nadie sabe qué hacen cuando terminan el turno y esa es exactamente la impresión que quieren dar. El FBI los mira con cierta envidia porque salen en todas las fotos al lado del poder. Pero debajo de las gafas hay una persona que ha decidido que su vida vale, en según qué segundo, menos que la de otro, y que ha aceptado ese trato en silencio sin esperar que nadie se lo agradezca. Salgamos de la ciudad hacia el sitio más grande, más caliente y más políticamente cargado de todo el mapa. Porque en la frontera y en el interior están la patrulla fronteriza y el ICE, los que llevan sobre los hombros el tema más tenso del país y lo saben. Su territorio es el desierto, la línea, esos kilómetros interminables de nada donde el calor deforma el horizonte. La patrulla fronteriza va de verde, con esos todoterreno cubiertos de polvo, montando controles a veces a 100 kilómetros del borde real, en mitad de una carretera por la que solo pasan camiones y liebres. El ICE, en cambio, opera más de paisano, tierra adentro, y es la sigla que hoy provoca más discusiones en cualquier cena familiar americana. Es un trabajo envuelto en polémica constante, así que vamos a tratarlo con la cabeza fría. Aquí hay debates enormes y muy legítimos sobre cómo se hacen las cosas, y este no es el vídeo para resolverlos. Los demás cuerpos los ven con una mezcla de distancia y alivio de no ser ellos, porque saben que cada movimiento que hacen sale en las noticias y divide a la gente por la mitad. Y al final de esa carretera polvorienta también hay un agente que pasa el día bajo 50 grados, lejos de todo, atrapado en el centro de una discusión nacional que él solo no empezó ni va a terminar. Volvamos al asfalto, a la carretera abierta, al terror recurrente de todo conductor americano. Porque patrullando las autopistas, montado en un coche que aparece de la nada justo cuando ibas a 10 por encima, está el State Trooper. El policía de autopista es físicamente el cuerpo más intimidante de toda la lista. Y lo sabe. Piensa en el compañero del gimnasio que nunca se salta el día de piernas, ahora dale un uniforme perfectamente planchado, unas gafas de aviador con espejo en las que solo puedes ver tu propia cara de culpa, y corónalo con el sombrero. Ese sombrero de ala ancha, rígido y ridículo y magnífico al mismo tiempo, el que le da un aire de instructor militar de una película. Su hábitat es la interestatal, su herramienta es el radar, y su frase sagrada, dicha siempre inclinándose despacio hacia tu ventanilla, es ¿sabe usted a qué velocidad iba? Nunca es una pregunta. Se toman el porte y la profesionalidad como una religión, van siempre impecables, y tienen esa calma lenta de quien controla la situación porque, efectivamente, la controla. Los policías de ciudad los ven un poco como los modelos de catálogo del oficio, gente que patrulla asfalto abierto y reparte multas sin tener que meterse en los líos de verdad de un barrio. Pero cuando hay un accidente horrible a las 3 de la mañana, en un tramo helado sin nadie alrededor, el primero que llega, y el que sostiene la escena solo hasta que aparecen los demás, suele ser precisamente ese del sombrero. Bajemos ahora al condado, al Estados Unidos profundo, al de las banderas en el porche y las camionetas grandes. Porque mandando en todo ese territorio, con una estrella de 5 puntas en el pecho, está el sheriff. El sheriff es el único de toda esta lista al que la gente vota, lo cual lo convierte en la criatura más rara del ecosistema. Mitad policía, mitad político local en campaña permanente. Su estética es puro western moderno. Sombrero, hebilla, bigote no obligatorio pero recomendado, y ese aire de vaquero que ya no monta a caballo pero conduce un todoterreno como si lo fuera. Manda en su condado como un pequeño rey. Lleva la cárcel local. Patrulla los caminos rurales donde la ciudad más cercana está a 1 hora, y cada 4 años tiene que salir a estrechar manos y colgar carteles con su cara para que lo reelijan, porque su placa depende del voto de sus vecinos. Su frase preferida, dicha con la mirada perdida en el horizonte, es alguna variante de
En mi condado eso no pasa. Los cuerpos federales lo miran por encima del hombro como a un jefe de pueblo con delirios de grandeza, y él a ellos los ve como forasteros de traje que llegan de la capital a decirle cómo llevar una tierra que no pisan nunca. Y, sin embargo, en muchos de esos condados enormes y vacíos, el sheriff es literalmente la única ley en 100 kilómetros a la redonda, y todo el mundo, hasta los que lo critican, sabe su nombre. Y justo un escalón por debajo, en el asfalto de cada ciudad, todos los días, sin sombrero de vaquero ni misiones de película, está la policía local. El poli de ciudad es el trabajador de a pie de todo esto, el que de verdad aparece cuando llamas al número de emergencias porque tu vecino ha vuelto a poner la música a las 3 de la mañana. No caza fugitivos internacionales ni desarticula cárteles. Gestiona peleas de bar, gatos subidos a árboles, denuncias por ruido y ese tipo de pequeñas miserias humanas cotidianas que no salen en ninguna serie. Su estereotipo eterno, el que arrastra desde hace un siglo, es el del donut y el café en un vaso de cartón, aparcado en una esquina, y él ya ni se molesta en negarlo. Va con el uniforme más humilde de la lista, el coche con los colores del ayuntamiento y un presupuesto que siempre parece a punto de recortarse. Todos los demás cuerpos, absolutamente todos, se sienten superiores a él. Los federales le quitan los casos buenos, los troopers le parecen menos elegantes, los del sheriff le parecen menos importantes. Pero es el único al que la gente de verdad llama por su nombre de pila, el que conoce cada esquina de su barrio, y el que, cuando pasa lo peor, ya estaba allí antes de que nadie más supiera siquiera que estaba pasando. Y ahora, para cambiar radicalmente de energía, hablemos de los que llevan puesto todo el equipo del mundo para usarlo, con suerte, una vez al mes. El SWAT es la unidad táctica, la fantasía militar dentro de la policía. Gente vestida de la cabeza a los pies, como si fueran a asaltar una fortaleza cuando muchas veces van a una casa de 2 plantas. Casco, chaleco antibalas, rodilleras, fusil, gafas de visión nocturna colgando, radio y ese vehículo blindado enorme que parece un tanque y que sacan a pasear por barrios residenciales, generando siempre la misma escena surrealista. Su herramienta sagrada es el ariete para tirar puertas y la granada aturdidora. Y su gran drama existencial es que se pasan la inmensa mayoría del tiempo entrenando, esperando, limpiando el equipo y esperando otra vez, porque la situación para la que están preparados, por suerte, casi nunca ocurre. Entrenan la entrada por una puerta hasta que la hacen dormidos, ensayan formaciones en un almacén vacío, se ponen y se quitan 50 veces un equipo que pesa como un niño pequeño, y luego pasan semanas enteras esperando la llamada que da sentido a todo ese arsenal. Son el chaval que se compra el mejor equipo de esquí y va una vez al año. Los policías de ciudad los miran con una mezcla de admiración por los juguetes y de sospecha de que a veces se los llama para cosas que se resolverían con una conversación. Pero cuando la cosa se pone de verdad fea, cuando hay alguien armado y una situación que nadie más quiere tocar, resulta que sí, que hacía falta toda esa parafernalia, y que debajo de tanto casco hay gente que entra la primera por una puerta que todos los demás preferirían no cruzar. Salgamos ahora a la naturaleza, al aire libre, al único cuerpo que puede detenerte y además explicarte qué tipo de pino estás mirando. Los guardas de parques y los guardas de caza son los policías del bosque y son mucho más duros de lo que su sombrerito de explorador te hace pensar. El ranger de Parque Nacional lleva ese uniforme verde de aventurero, ese sombrero de ala ancha que es idéntico al del oso Smokey de los carteles contra incendios, y patrulla territorios del tamaño de un país pequeño él solo, sin refuerzos a la vista, tratando con turistas que insisten en hacerse un selfie con un bisonte de media tonelada. Su enemigo mítico es el oso, o mejor dicho, el turista que quiere darle de comer al oso, y su frase resumen es un eterno y desesperado: no alimenten a los animales. El guarda de caza, por su parte, es el que te para en mitad de la nada para pedirte la licencia de pesca, y es de los pocos que van armados y patrullan solos en sitios sin cobertura, lo cual, si lo piensas, lo convierte en uno de los trabajos más peligrosos y solitarios de todos. Los cuerpos de ciudad tienden a no tomárselos en serio por el sombrero de explorador, hasta que se enteran de que ese señor persigue a cazadores furtivos armados por un bosque a oscuras, sin nadie que le cubra la espalda. Y al final del día, hay algo casi entrañable en el único agente de esta lista, cuya mayor preocupación no es un criminal, sino que un padre de familia no acabe abrazando a un alce. Y ahora volvamos a la civilización, al sitio donde todos, absolutamente todos, hemos sido tratados como sospechosos por el crimen de querer coger un avión. La TSA es la seguridad de los aeropuertos y ocupa un lugar extrañísimo en este ecosistema, porque tienes el uniforme, el aire de autoridad y el poder de arruinarte la mañana, pero técnicamente no puede detenerte ni lleva pistola, autoridad sin superpoderes, y por eso los demás cuerpos apenas los consideran de la familia. Su némesis, su gran enemigo, el villano contra el que libran una guerra diaria e interminable, es el bote de champú de más de 100 mililitros. 100 mililitros. Ese es el umbral sagrado.
Puedes llevar 3 botes de 90, no pasa nada, pero un solo bote de 120 y de repente eres una amenaza para la seguridad nacional y tu gel de ducha acaba en una papelera transparente rebosante de líquidos confiscados. Te hacen quitarte los zapatos, el cinturón, sacar el portátil, meterlo todo en una bandeja gris, pasar por el escáner con los brazos en cruz como si te rindieras, y luego alguien con guantes azules te pasa el detector por si acaso. Los viajeros los ven como el peaje humillante antes de las vacaciones, y el resto de los cuerpos policiales, en el fondo, tampoco los consideran del todo policías. Pero también son la gente que hace el mismo gesto 10.000 veces al día, aguantando el mal humor de un país entero con prisa, para que un avión con 300 personas dentro llegue a donde tiene que llegar. Y ya que hablamos de gente con uniforme y sin superpoderes reales, bajemos un peldaño más, al templo del consumo, al héroe incomprendido de la galería comercial. El guardia de seguridad del centro comercial es la parodia viviente de todo lo anterior, el poli que juega a ser poli, y él lo sabe, y por eso se lo toma todavía más en serio que nadie. No tiene poder de arresto, no tiene pistola, no tiene jurisdicción más allá de la zona de restauración, pero tiene una linterna enorme, una radio con la que habla en clave a un compañero que está a 30 metros, y su gran símbolo, su corcel, su carro de combate, el patinete eléctrico de 2 ruedas con el que patrulla los pasillos, vigilando adolescentes que comparten un refresco. Su mayor caso del año es un crío robando un pintalabios o alguien fumando donde no debe. Y cuando la cosa se complica de verdad, su superpoder definitivo es coger la radio y llamar a la policía de verdad. Todos los cuerpos anteriores lo miran, si es que lo miran, con una ternura burlona. Pero seamos honestos, ronda solo un aparcamiento vacío a la 1 de la mañana, con su linterna y su radio, tomándose en serio un trabajo del que todo el mundo se ríe, y hay algo genuinamente digno en eso. Y llegamos, por fin, al fondo del escalafón, al ser más odiado de todo el ecosistema, más incluso que los federales que te quitan el caso. Porque el que reparte las multas de aparcamiento no protege a nadie, no persigue a nadie y no salva a nadie. Su único trabajo es hacerte pagar por haberte pasado 3 minutos. Ni siquiera lleva pistola, lleva algo peor, una maquinita que escupe multas y una tiza para marcar tus ruedas. Va en un cochecito minúsculo y ridículo que parece de juguete, se mueve por la ciudad con la frialdad de una máquina y tiene el don sobrenatural de aparecer exactamente en el segundo en que tu parquímetro llega a 0, como si lo oliera. Marca tus ruedas con tiza, anota la hora en una libretita, se aleja y vuelve exactamente cuando toca para comprobar que no te has movido, con la paciencia infinita de quien sabe que el tiempo, tarde o temprano, siempre juega a su favor. No hay ser humano en toda América que se alegre de verlo. El resto de los cuerpos ni lo considera de la familia, es como el primo lejano al que no invitan a las bodas. Pero hay una verdad incómoda en todo esto, y es que si nadie repartiera esas multas, aparcarías tú, aparcaría tu vecino y aparcaría todo el mundo donde le diera la gana, y la ciudad entera se convertiría en un caos absoluto. Así que ahí está, el más despreciado de todos, sosteniendo el orden más aburrido y más necesario que existe, ganándose el odio de una nación entera de a 3 minutos por infracción. Y así, de arriba abajo, esto es lo que hay. 15 tribus con placa que comparten país, himno y bandera, y que se pasan la vida pisándose la jurisdicción, ocultándose información y convencida cada una de que es la única que hace bien su trabajo. Ninguno de estos estereotipos es justo, obviamente, porque detrás de cada sigla, de cada gafa de sol y de cada sombrero ridículo, hay personas normales que van a currar y vuelven a casa. Pero es que el sistema entero, todo este circo enorme y contradictorio, no funciona a pesar de que se odien entre ellos. Funciona precisamente porque se odian, porque compiten, porque cada uno intenta ser mejor que el de al lado. Y bueno, esto es así. Si has aguantado hasta aquí sin sentirte identificado con al menos uno de ellos, enhorabuena. Y ya que estás, dale a suscribirte, que el algoritmo sigue teniendo jurisdicción.